Hasta que la encontré. Capítulo 9. Unas cuantas botellas de vino. ¿Sabes lo que la gente dice cuando habla de esos raros momentos en los que el mundo parece desvanecerse y solo existen dos personas? Bueno, ese momento había llegado. Cuando lo oí decir mi nombre, me di la vuelta y el tiempo mismo parecía congelarse. Era como si hubiera pasado una eternidad en ese momento suspendido y todo lo que podía ver era Mon. Tal vez fue el shock inicial de verla con otra persona la que me distrajo de notar el cambio en su apariencia, pero se había cortado el pelo hasta los hombros y Dios mío, se veía absolutamente impresionante. Siempre había admirado sus largos mechones, con su suave rizo natural, pero la mujer de pie frente a mí ahora emanaba un tipo diferente de encanto. Ella era innegablemente sexy, y cada fibra de mi ser anhelaba de ella. Cuando me acerqué a ella me sequé apresuradamente las lágrimas. No podía permitirme revelar la debilidad que me había consumido. Mon estaba vestida con un elegante jersey blanquecino y una falda negra, combinada con zapatillas blancas. Era un conjunto sencillo, pero ella parecía una diosa en él. La ausencia de Rosa me llamó la atención de inmediato. Ni siquiera su bolso, que siempre llevaba, insinuaba ese color. Con una leve sonrisa, cerré la distancia entre nosotras. Mon reflejó mi expresión, su sonrisa teñida con un toque de incomodidad. Ella fue la primera en romper el silencio. ¿Qué haces aquí con Sam?, ella preguntó. Su curiosidad es genuina. Quería confesarle que había venido a reclamarla, a derramar mi anhelo, mi amor y mi deseo de recuperarla. Pero la verdad no se dijo. Ahora que estaba con otra persona, no tenía derecho a cargarla con mis sentimientos o pensamientos. Tuve que dejarla ir, a pesar de que cada parte de mí anhelaba abrazarla con todas mis fuerzas. No sería justo para ella si reaparecía en su vida, exigiendo que volviera a mí, especialmente cuando la culpa de nuestra separación recaía toda en mí. Estoy en Londres por negocios y Jim mencionó que estabas por aquí, así que vine a saludar. Mentí. Las palabras flaqueaban mientras salían de mis labios. Fue todo lo que pude decir. La expresión de Mon registró sorpresa y me di cuenta de lo inesperado que debe ser el encuentro para ella. No podía culparla por sentirse tomada por asalto. Oh, vale. ¿Y cuánto tiempo estarás aquí?, ella preguntó, continuando la conversación. Solo unos días. Me estoy quedando en Airbnb en Stratford. ¿Cómo me has visto? Me di cuenta que estabas ocupada, así que traté de irme lo más discretamente posible, expliqué. Ella respondió con un toque de humor. Puedo verte a millas de distancia con Sam. Sin palabras, me encontré atrapada en el silencio incómodo que nos envolvía. Ninguna de nosotras sabía hacia dónde se dirigía la conversación o cómo navegar este encuentro inesperado. La mirada de Mon se lanzó brevemente a mi mano, tal vez buscando un anillo que ya debería haber adornado mi dedo. No podía descifrar si me había estado vigilando, pero un destello de sorpresa parpadeó en sus ojos. ¿Cómo está tu abuela? ¿Ella está bien?, ella preguntó, sintiendo mi lucha por responder a su comentario anterior. Ella está mucho mejor ahora.
Finalmente logré pronunciar. Mi abuela había dado su bendición para que yo estuviera con Mon, reconociendo que debería estar con alguien a quien amo y elijo, y era Mon a la única que elegiría. Pero esas palabras no se pronunciaron. Bueno, te dejaré volver a tu compromiso anterior. Vine a verte cuando tenía un poco de tiempo libre. No quiero hacerte esperar, dije señalando hacia el restaurante. Con-san, ella. Había tanto sin decir entre nosotras mientras estábamos de pie en medio de la bulliciosa plaza. Me dirijo a Edimburgo por un par de noches con Mari y su familia, dijo Mon, señalando de regreso al restaurante que acababa de salir. Maldita sea Mary. Mary con sus brazos alrededor de mi chica. Mary que había abrazado fuertemente a Mon. Mary mirándola con ojos llenos de adoración. Maldita Mary. Me encantaría ponerme al día contigo si todavía estás por aquí en 2 días, continuó. Asentí, asegurándole que todavía estaría aquí. Pero en el fondo sabía que no podía estar tan cerca de ella y resistir la tentación de estar con ella. Anhelaba estar con ella, suplicar su atención, su adoración y su amor. Está bien, veré si puedo hacer tiempo, respondí. Tengo todo el tiempo del mundo. Vine aquí por ti, Mon. Tengo todo el tiempo, pensé. Bueno, me retiraré entonces. Fue agradable verte. Y no sé si Jin y las demás transmitieron mi mensaje, pero quería felicitarte por tu próximo matrimonio, aunque un poco temprano, dijo. Matrimonio. El matrimonio al que se refirió ya no era una posibilidad. Con la posibilidad de que tuviera que estar con ella de nuevo, la idea de casarme con Kir era inexistente. Respondí, sin poder encontrar su mirada. Nos vemos pronto entonces, dijo mientras comenzaba a regresar al restaurante. Pasaron unos segundos y no sé qué me obligó, pero las palabras se me escaparon de la boca antes de que mi cerebro pudiera procesarlas. Mon, dije. Ella se volvió hacia atrás. Sus ojos se llenaron de anticipación. ¿Puedo abrazarte? Solo una vez, pregunté, mi voz suave y tierna. Ella sintió, dando unos pasos hacia mí, y yo le correspondí. La abracé buscando consuelo en la curva de su cuello. El aroma familiar de su champú me envolvió, y su calidez me trajo una sensación de hogar. A pesar de poseer una gran mansión y vivir en un palacio con varias habitaciones, enclavado en el abrazo de su cuello, sabía que estaba realmente en casa. Ella era mi hogar. Una casa que tuve que dejar ir en cuestión de segundos. Una casa de la que no tenía intención de irme, pero sabía que tenía que hacerlo. Me quedé allí, perdida en el abrazo de Mon, no dispuesta a liberarla de mis garras. Sus brazos se apretaron alrededor de mi espalda y pude sentirla inhalando el olor de mi cabello, tomando nuestro momento compartido. Sin embargo, en el fondo, sabía que tenía que ser yo quien la dejara ir primero, para mostrar fuerza incluso cuando mi corazón se rompió en innumerables fragmentos. No podía permitirme romperme frente a ella. Tuve que mantener la fachada. Cualquier cosa menos y todo lo demás perdería su significado.
Adiós, susurró, con su voz una mezcla de tristeza y resignación, mientras se alejaba y continuaba en su camino. Adiós, logré responder. Mi voz se agrietó con el peso de mis emociones, volviendo las lágrimas corriendo por mi rostro, incontrolable e implacable. No pude retenerlos por más tiempo, y la angustia que sentí se hizo eco a través de las calles vacías mientras volví a casa. Cuando llegué al apartamento a última hora de la noche, sabía que Van Gogh ya estaba envuelto en silencio de medianoche. A pesar de que estaba emocionalmente agotada, sabía que se lo debía a mis amigas para compartir la verdad. Me estaban esperando. Su preocupación y apoyo eran inquebrantables. A medida que la videollamada se conectaba, sus caras conocidas llenaban la pantalla. Sus expresiones reflejaban el amor y la amistad que compartimos. Podían sentir por mi expresión sombría que el encuentro no había salido según lo planeado. Rompiendo el silencio, la voz de Kay atravesó. ¿Qué pasó, Sam? Te intervino, su voz suave. Estamos aquí para ti. Dinos, vamos a escuchar. Eran las primeras horas de la mañana para ellas, pero estaban allí, listas para proporcionar consuelo. En ese abrumador momento de gratitud, me di cuenta de lo afortunada que era de tenerlas a mi lado. A pesar de sus peculiaridades y molestias ocasionales, siempre habían estado ahí para mí, apoyándome tanto en los bajos y en los altibajos. Así que, con el corazón apesadumbrado, derramé cada detalle de lo que había sucedido entre Mon y yo, y ellas escucharon atentamente, su apoyo inquebrantable llenando el espacio virtual. Lloré lentamente, finalmente encontrando la liberación por el peso de mis emociones en su presencia. No necesitaba garantías vacías o falsas palabras de consuelo. Todo lo que necesitaba era su comprensión, y ellas entregaron precisamente eso. Vete a dormir, Sam, dijo Jim finalmente. Su voz se llenó de preocupación genuina. Mañana es un nuevo día y puede traer algo de consuelo. La llamada terminó, dejándome hundida en el sofá seccional de la sala de estar, acurrucada y sin querer moverme. Una botella de vino de la nevera, y en ese momento anhelaba ahogar mis penas y adormecer el dolor. Bebí sin llevar un registro, permitiendo que el alcohol borrara todos los pensamientos racionales hasta que mi cuerpo se negó a cooperar. Al caer en un sueño profundo e inquieto, sucumbí al olvido de la intoxicación. Cuando me desperté, el reloj marcaba las 3:30 de la tarde. Los restos de la indulgencia de la noche anterior me golpearon fuerte, palpitando en mi cabeza como una resaca implacable. Cada aspecto de mi reciente viaje se sintió como basura. El viaje a Inglaterra, el vuelo, el fugaz encuentro con Mon, la botella de vino casi vacía y el debilitante dolor de cabeza que ahora soporto. Fue un punto bajo en mi vida, un momento que se sintió completamente miserable. Como Mamá Luan, Lady Samanun Anuntrakul, siempre me había adherido a un cierto código de conducta, particularmente durante eventos sociales y reuniones. El consumo excesivo de alcohol y la pérdida de control eran ajenos a mí. Aunque disfruté saboreando 1 o 2 copas de vino, nunca me había acercado a vaciar una botella entera, ni me había despertado con la amenaza constante de vomitar.
Pero la vida tenía sus propios planes, y allí estaba yo, con la cabeza colgada sobre el inodoro, remanente de mi excesiva noche. Fue una experiencia humillante, por decirlo menos. Después de pasar unos minutos agonizantes en el baño, salí. Me lavé la cara y calmé mi garganta seca con un vaso de agua fría, aliviando la sed persistente y aliviando el dolor punzante en mi cabeza. Por un breve momento sentí una apariencia de alivio y volví a sentarme en el sofá. Sin embargo, el respiro duró poco cuando las olas de náuseas regresaron con una venganza, impulsándome de vuelta al baño por una segunda ronda de vómitos. Ese día aprendí 2 lecciones invaluables. Nunca consumas una botella entera de vino y nunca te duermas en el mismo lugar donde la consumiste, ya que el dolor de espaldas resultante sería insoportable. Me sentí como un caparazón sin vida, atrapada en las garras de la resaca más terrible del mundo, mientras cuidaba las heridas del desamor más profundo. Invocando cualquier fuerza que quedara, logré pedir un plato de sopa caliente. La idea de cualquier otra cosa desencadenando oleadas de náuseas una vez más. Milagrosamente terminé el tazón sin vomitar, considerándolo una pequeña victoria. Mirando por la ventana me di cuenta de que el clima reflejaba mi sombrío estado mental. Nubes oscuras y melancólicas y tormentas eléctricas. La lluvia caía implacablemente, e incluso en el apogeo del verano, me encontré buscando una chaqueta para protegerme del frío. La noche se prolongó, confinándome en el interior mientras buscaba consuelo en el baile rítmico de las gotas de lluvia fuera de mi ventana. Envuelta en una manta caliente con una taza de té en la mano, sentí que un vacío me consumía. La esperanza a la que me había aferrado durante las últimas 2 semanas se estaba escapando lentamente, al igual que el agua de lluvia golpeando por el vidrio. No pude evitar regañarme por viajar ingenuamente a kilómetros lejos de casa, con la esperanza de recuperar a la chica de mis sueños, sin considerar la posibilidad de que ella siguiera adelante con otra persona. La estupidez de mis acciones me golpeó, y en ese absurdo, una risa amarga escapó de mis labios, mezclándose con lágrimas mientras me daba cuenta completamente de la profundidad de mi dolor de corazón. Cuando llegó la cena, mi hambre de comida volvió, un cambio bienvenido del abrumador antojo de alcohol. Sin embargo, la comida insípida en el Reino Unido parecía reflejar el vacío sin sabor de mi vida. Era como si la felicidad se me hubiera escapado, dejándome desolada una vez más. Buscando distracción encendí la TV, tratando de escapar de la realidad de mi estado lamentable. Pero todo lo que realmente deseaba era dormir indefinidamente, evadir las tareas mundanas de la vida diaria que ahora parecían insoportables. La idea del sueño constante me consumió, pero incluso contemplarlo me dio sueño, y antes de darme cuenta había pasado a un sueño inquieto. De repente un golpe atronador en la puerta me sobresaltó, dejándome desorientada y preguntándome quién podría estar golpeando con tanta fuerza. La idea de que el personal del apartamento pudiera ser tan desconsiderado pasó por mi mente fugazmente, pero mientras abrí cautelosamente la puerta, me enfrenté a una vista que se sentía como una alucinación, un invento nacido de mis anhelos más profundos. Me pellizqué con la esperanza de despertar de este momento surrealista, solo para ser conocida con una sensación de ardor en mi mejilla. No era un sueño, era Mon, de pie allí,
balanceando con una botella de vino medio vacía en la mano y ojos desenfocados. «¡Finalmente!», exclamó. Sus palabras se arrastraron mientras se lanzaba a mis brazos. Su equilibrio se tambaleaba precariamente. Aturdida luché por procesar su presencia mientras tropezaba dentro. Sus pasos inestables y su movimiento carecían de coordinación. «Mon, ¿qué te trae aquí?», me las arreglé para preguntar. Mi voz traicionó mi conmoción mientras trataba de comprender la brusquedad de su visita. «Dijiste apartamento por Stanford, así que te busqué en Google», replicó, su volumen mucho más fuerte de lo que su tono habitual era. «Y tú no puedes preguntarme sobre eso. Señorita, me presenté en Londres». Mon estaba claramente intoxicada, completamente perdida en una neblina. Sin embargo, a pesar de su estado de embriaguez, no pude evitar calentarme por su presencia. Ella era la borracha más entrañable que me había encontrado, agarrada torpemente a su botella de vino, tratando de beber de ella, con una falta de lógica, encarada en el taburete del desayuno, junto a la isla de la cocina como una niña. Sus palabras inglesas arrastradas formando una melodía suave y sin sentido que resonó conmigo. Y allí estaba ella, de pie en mi lugar, cuando se suponía que debía estar en Edimburgo. La comprensión me golpeó como un rayo. Estaba destinada a estar en Edimburgo. Mon, se suponía que estabas en Edimburgo. Con Molly, ¿cómo se llamaba?, dije con un toque de mezquindad que arrastraba mi voz. Sabía que su nombre era Mary, pero en ese momento las emociones nublaron mi claridad. Mary, la persona que había abrazado a mi Mon. Reconocí la naturaleza posesiva de mis pensamientos, reconociendo cómo reflejaban las luchas de un ex incapaz de dejar ir y permitir que su expareja siguiera adelante. Pero en el fondo, no podría importarme menos esa Mary. Sabía que mis pensamientos eran tóxicos, pero tenía la fuerza de no actuar sobre ellos. Le di a Mon el espacio que necesitaba, a pesar de que me separó de dentro, porque sabía que si no fuera por Mary, Mon y yo estaríamos acostadas juntas en la cama ahora mismo, compartiendo momentos apasionados de amor. Fui allí. Estuve en casa de Mary por la tarde. Pero entonces tuviste que aparecer, ¿verdad? Estabas en todas partes, en mis pensamientos y en el centro de Londres. Estabas allí, con esa blusa blanca y pantalones negros, luciendo todo y apropiado frente a mí. Sabía que no podía resistirme a esa mirada, pero su resentimiento era palpable. Finalmente estaba empezando a estar bien con Sam. Finalmente, por primera vez en toda la vida, continuó, su voz cargada de emoción. Y luego apareciste e interrumpiste todo. El peso de mis acciones impulsivas me pesaba. La comprensión de que mi viaje no planeado había interferido con su nueva felicidad, llenándome de culpa y remordimiento. Lo siento, yo no debería haberlo hecho. Empecé, pero Mon me interrumpió. Ella siempre decía lo que pensaba, e incluso en su estado de borrachera no era diferente. Durante semanas, meses, no fui a ninguna parte, exclamó. La semana pasada salí con mis colegas y por primera vez en toda mi vida sentí que estaba bien. Estaba empezando a sentirme bien, pero no. No, porque volviste, Kun-san. Volviste, ¿verdad? ¿Por qué? Su voz se alentó, una mezcla de frustración y confusión. En silencio las lágrimas brotaron de mis ojos mientras le permitía desahogar su ira, dándose cuenta de que le debía tanto. Preocupada de que pudiera derrocarse de la silla del desayuno, le insté suavemente. Mon, déjame ayudarte a llevarte al sofá, ¿de acuerdo?
No queremos que te despiertes mañana con una conmoción cerebral. Mon Mon. ¿Me llamaste Mon Mon?, ella preguntó. Mon Mon de Chan Chan. Intentó golpearme la nariz, pero terminó pinchándome los ojos 2 veces en su lugar. La dejé sabiendo que yo era su Chan Chan y nadie podría cambiar eso. Lentamente la guié hacia el sofá y se sumergió de cabeza en la comodidad de la sección. ¿Qué pasa en Edimburgo, Mon?, pregunté. Estaba en casa de Mary, respondió. Mary, mi molestia eterna, mi enemiga mortal. Pero has estado en mi mente en todas partes, desde ayer. Has estado constantemente en mis pensamientos, Sam. Tú también, siempre, pensé. Ayer fui a un bar con algunos amigos y todo el tiempo mi mente estaba obsesionada contigo. Hoy en la casa de Mary en Edimburgo no fue diferente. Todo lo que podía pensar era en ti. Así que tomé el tren de regreso, disculpándome con ella por mi abrupta partida. Las palabras de Moll gotearon con una mezcla de resentimiento y arrepentimiento. Sabía que tenía que hablar contigo antes de que te fueras porque... Su voz se alentó, pero sorprendentemente incluso en su estado de embriaguez, sus palabras permanecieron notablemente coherentes. ¿Qué es, Mon?, presioné. Mi curiosidad se despertó por sus intensas emociones. Porque no puedes volver tan casualmente, ¿está bien? No puedes volver a decirme que querías saludarme. No tienes derecho. No puedes pedirme un abrazo. No puedes. No lo haces. No puedes. No puedes. Dijo, sus palabras llenas de dolor y resentimiento, su voz temblando de emoción. Necesitaba decir eso, pero me faltaba el valor, confesó. Sus palabras arrastraban ligeramente mientras se metía en una botella que creía que estaba en la mano. Todavía apoyada en el sofá, evitó encontrar mi mirada, fijándose en los cojines en su lugar. Así que tan pronto como me bajé en la estación de Londres, tomé una botella de vino para tener un poco de coraje líquido. Tú y yo sabemos cómo funciona eso, ¿verdad? Mi respuesta permaneció atrapada en mi garganta y solo podía sentarme en silencio frente al sofá donde ella yacía, con las lágrimas corriendo por mi cara en silencio. Mon, yo lo siento, yo no debería haber venido a verte, respondí sinceramente. Yo lamento. Ahora que he dicho lo que tenía que decir, yo me voy a ir ahora mismo, exclamó, dirigiéndose a la puerta principal, tropezando y casi cayendo 3 veces. Mon, no puedes, Mon. No estás suficientemente sobria. Quédate aquí, Mon, supliqué tratando desesperadamente de recuperar el control de la situación. ¡No vengas tras de mí!, declaró con la voz llena de determinación. Ya tengo edad suficiente. Puedo llegar a casa. ¿Dónde está mi teléfono? Hizo gestos frenéticos al buscar su teléfono. ¡No vengas tras de mí!, advirtió, botándome la puerta en la cara. Sin embargo, no duró mucho antes de que un fuerte golpe resonara en el aire unos segundos después, justo cuando intentaba abrir la puerta de nuevo. Mon se había caído por una escalera, sentada en el suelo después de su caída. «Mon, ¿estás...?», pregunté corriendo a su lado. Ella se rió, inclinando su cabeza sobre mi hombro. Mi corazón se hundió. Me caí por las escaleras, Kun-san. Se rió. Ella es increíblemente adorable. La ayudé a levantarse. Vamos, levantémonos y entremos. Esto dolerá mañana.
dije suavemente, instándola a seguir adelante. Con mi ayuda se levantó lentamente y regresamos a la sala de estar. Gracias por venir a salvarme. Pensé que nunca podría levantarme de nuevo, dijo abrazando mi cintura con fuerza. La guié hasta el dormitorio apoyándola en la cama. «Kun-san», ella llamó. «Sí», respondí sentada a su lado y acariciando suavemente su cabeza con la esperanza de arrullarla para que se durmiera. «La habitación está girando», dijo adorablemente. Una risa se escapó de mis labios. «Estarás bien, Mon», le aseguré. «Kun-san», ella volvió a llamar. «Sí», respondí en voz baja atentamente. «Creo que voy a vomitar», dijo. En un instante la llevé al baño, sosteniendo su cabeza mientras comenzaba a vomitar. Una sensación de déjà vu me vino, ya que era exactamente lo mismo que había experimentado hace unas horas, aunque esa vez estaba sola. Cuando terminó le limpié la boca, la ayudé a cepillarse los dientes y luego la guié de vuelta al dormitorio. «Kun-san», ella llamó una vez más. «¿Qué?», respondí sentándome a su lado de nuevo y acariciando su cabeza, tratando de arrullarla para que se durmiera una vez más. «Gracias», susurró. Mi corazón se derritió. «Puedes agradecerme mañana. Duerme ahora», susurré. «Kun-san», llamó por cuarta vez medio dormida. Respondí en voz baja. «Te extrañé mucho». Esas fueron las últimas palabras que dijo antes de quedarse dormida. El sonido familiar de sus ronquidos llenando la habitación. «Yo también te extrañé. Más que nada», murmuré, aunque sabía que ella no podía oírlo. Me quedé allí unos minutos más, deleitada por la familiaridad de su presencia. Tiernamente besé su sien, sabiendo que no debería, pero incapaz de resistir la suavidad que irradiaba de ella. Finalmente la cubrí con una manta y me fui, para dormir allí en la sala de estar por segunda noche consecutiva.